Fabián Spagnoli, a quien ya mismo le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Fabián? Un gustazo enorme contactarnos contigo nuevamente. ¿Cómo estás? El gusto es mío, Pedro, estar en contacto con la República Argentina desde miles de kilómetros de distancia en tiempo real. Así es, Fabián. Bueno, a ver, hay temitas realmente, querido Fabián, de que realmente están impactando en estas horas justamente con respecto a lo acontecido en las elecciones de Gran Bretaña, lo que ha pasado también en Francia, muchos días, muchas horas de gran expectativa y este reacomodamiento que hay justamente en Europa y la gran pregunta, ¿no? ¿Hacia dónde va la comunidad europea con estos cambios vertiginosos que se han concretado en estos últimos tiempos, ¿no? Es la gran pregunta que nos estamos haciendo todos. Europa va hacia el Islam, Ajá, es decir, va a haber un cambio drástico en las próximas décadas ajá. con la apertura de las fronteras, con el mensaje del Papa de abrir las puertas, de recibir, y hay una lucha cultural. eh, eh, Europa, París va a ser la primera ciudad islámica, ¿Cómo Pedro. incide esta cuestión de la tremenda inmigración que hay descontrolada llamativamente en Europa, ¿no? Donde personas como Macron u otros mandatarios europeos realmente no tuvieron cuidado y no le prestaron atención a este tipo de situaciones que termina siendo un gran dilema, un gran problema para la comunidad europea en su conjunto, ¿no? Mira, Pedro, las elecciones en Inglaterra hay que tener en cuenta que una gran cantidad de diputados ingleses Sí. son musulmanes. Ajá. Es decir, acá el problema de Israel no es el problema de Israel, es el problema de Occidente. Ujú. Nosotros escuchamos música hasta la hora que queremos, nos vestimos como queremos, las Claro. mujeres van destapadas, es decir, no aplicamos la poligamia, todo eso está en juego. Las elecciones en Francia, por ejemplo, ganó la izquierda, la extrema izquierda, hay que Claro. decir, no una izquierda moderada. Ujú. Eh, de- Después, una vez que vienen por los judíos, después vienen por nosotros, por la sociedad, Pedro. Ujú. Esto como desestabiliza las libertades individuales de los seres humanos en Europa, o sea, se corre ese peligro, hay un alto riesgo teniendo en cuenta esto que vos planteás, teniendo en cuenta también el reavivamiento en parte del antisemitismo que se está dando de una manera desmedida y sin importarle, ¿no? A varios de los principales líderes internacionales donde de alguna manera ponen como excusa el tema de la independencia de un pueblo, en este caso el israelí, que fue atacado, que fue agredido, y ahora como que, viste, intentan mostrar otra película totalmente distinta a la realidad de lo que se ha vivido, cuando tenemos en cuenta también que muchos se han olvidado que todavía hay una gran cantidad de personas que siguen siendo rehenes de los terroristas, ¿no? De los cuales hay europeos, latinoamericanos, estadounidenses, hay un puñado de personas que siguen secuestradas. Y estamos también tergiversando o no, pregunto yo, la realidad de lo que ha acontecido con este avance del terrorismo internacional, Fabián. Mira, estamos tergiversando y nos estamos olvidando de la verdad. El Ajá, problema es que uno cuando toma estas posiciones así drásticas como la que estoy tomando yo desde Europa, te tildan de fascista, claro, ahí de está. dictatorial, de no abierto, pero en realidad nosotros estamos subrayando un peligro. Es decir, las libertades europeas están en peligro porque el Islam tiene una ley que se llama la Sharia, que es la ley civil, para aplicar en la familia, por ejemplo, donde la mujer no puede pedir el divorcio, la mujer no puede pedir el divorcio en el Islam. Todos estos inmigrantes están ocupando una gran cantidad de países. Te vuelvo a repetir, las elecciones francesas fueron trágicas, Ujú. es decir,
no ganó la izquierda moderada, ganó una izquierda fascista. Los extremos en realidad, Pedro, se tocan, la extrema derecha y la extrema izquierda. ¿Y cuál es el pensamiento del Eh, francés, del europeo hoy? ¿Cómo estás visualizando vos estos hechos que se vienen dando que de alguna manera han trastocado la forma de vida que tenían los europeos, o no? Mira, las sociedades están muy fragmentadas, Ajá, Europa está muy dividida. Tenemos a España que declaró el reconocimiento de Palestina como un país. Ningún país de la Unión Europea hizo lo mismo. Ningún país de la Unión Europea repitió esa medida. Y las sociedades están fragmentadas. El ujú. caso de España es un caso notorio. Muy llamativo, España ¿no? está unida Ajá. por el fútbol nada más. Y Pero después, sí, dale, dale. sí, sí, te escucho, sí. Vos me decías que estaba unido el pueblo español por el tema del fútbol. Lo demás, realmente hay una alta distorsión y se está viendo también el rechazo que ha habido de gran parte de los españoles con relación al tema, esto que hablábamos de la inmigración, ¿no? O sea, ha habido manifestaciones en varias localidades en contra justamente del tema inmigratorio, ¿no? Desmedido, según muchos de los Sí, dirigentes que participaron en estas el marchas. problema, el problema es que es muy delicado el problema porque por un lado Europa es abierta, es tolerante, pero esa libertad se puede volver en contra. Vos, por ejemplo, en París tenés radios en árabe, Ajá. pero esto hace años. Tenés canales de televisión en árabe en El París. poderío económico justamente de esta comunidad, de alguna manera distorsiona la cultura europea, francesa, española. ¿Notan, en este caso vos que estás allí y estás viendo lo que está sucediendo, de que eso va trastocando la cultura de muchos de los pueblos europeos? Sin duda. Por ejemplo, en Italia hay 800.000 chicos que van a los colegios públicos y el gobierno va a establecer acompañadores para que estos chicos se incorporen en la cultura italiana, Ajá. porque están totalmente separados de la cultura italiana. Hay un conflicto real, Es bravo hay este un tema que vos conflicto decís, ¿no? de, Que comentás. como vos decís, sí, 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 es muy Es un bravo, tema cultural que porque realmente hace mucha mella en lo que es la base de la educación justamente de los países así en Europa, evidentemente, ¿no? sí, además hay que considerar el estado de la demografía. Las Ujú. parejas europeas tienen un hijo nada Ajá, más. Y las parejas de los inmigrantes tienen 5, 6, 7, 8 hijos. ajá. Vos te imaginás que en unas Una décadas desproporción esos tremenda, hijos, claro. claro, esos hijos van a mantener sus ideales islámicos. El problema es que nosotros al decir esto vamos a ser tildados de extrema derecha. Pero si uno no hace este análisis, no ve la realidad. Ujú. La pregunta es, por ejemplo, Qatar, la posición de Qatar, un país mínimo que tiene la sede de Al Jazeera, que hizo el Mundial de Fútbol, Sí. que hace Ujú. propaganda en la Copa Europea que dice visite Qatar. Es decir, Qatar tiene hospedados a capos, a jefes de Hamas. Es decir, el problema es mundial, Pedro. El Ujú. problema es mundial, no es el problema de Israel. El El problema es el el modelo poderío occidental de vida. económico digamos, países como Qatar, a través del tema del petrodólar y toda esa economía tremenda que manejan, ¿influye en esto que se está dando? ¿Hay Sin como una duda. coacción Eh, para en- intervenir de alguna manera en ciertos países de Europa y lograr una penetración eh, para provocar justamente estos cambios que se están viendo? Mira, yo te voy a comentar una anécdota. Con un amigo, una vez fuimos a un bar Sí. y pedimos una cerveza. Ajá. Tomamos la cerveza y decimos, tiene un gusto raro esta cerveza. Leemos la botella de la cerveza y decía botella cerveza sin alcohol. Ajá. Entonces le dijimos al dueño del bar, pero yo pedí una cerveza. Sí, pero yo soy musulmán, no puedo vender alcohol. Ujú. ¿Entendés?
Parece un caso irrisorio, parece un caso simple, pero es muy profundo Ajá, porque los inmigrantes no vienen a adaptarse, vienen a transformar a Europa, ajá. Pedro. Claro, y esa transformación no es tenida en cuenta por la dirigencia política europea. ¿Vos pensás de que no le están dando la importancia y no se están dando cuenta de la pérdida justamente de la cultura de cada uno de estos países que integran Europa? Sí, hay una parte de la política que toma conciencia de todo esto que está pasando, Ajá, pero son tildados, como te dije recién, de extrema derecha, de cerrados, de fascistas, de no ser abiertos hacia lo diferente. ajá, El tema es muy complicado, Pedro. claro. ¿Hubo algún tipo? Sí, Te voy a dar otro a ejemplo. ver. Yo estuve en Londres y entonces veo a una pareja de musulmanes, porque la mujer estaba totalmente tapada, solamente tenía los ojos descubiertos, Sí, y vos sabés que la mujer tenía que caminar atrás del hombre, no podía caminar al lado del hombre. ajá. Claro, es la tradición, la Es cultura de decir, ellos, ¿no? Claro. Ujú, claro, esas pequeñas muestras, como la de la cerveza, como la de la mujer que tiene que caminar atrás del hombre, los partidos socialistas y de izquierda no lo ven, lo ven ajá, los partidos de centro y de derecha. En Italia hay que recordar que ganó el centro derecha, sí. es decir, que Italia tiene los ojos abiertos en este aspecto. Ujú, Pero te voy a repetir, además yo me pregunto, ¿de dónde viene la plata para en Europa, eh, digamos, eh, pintar grafitis, las banderas de Palestina? ¿De dónde viene esa plata de Europa? Que tiene Europa. Y bueno, y ahí está, son los petrodólares, Pedro. ujú. De alguna manera, viste que se están haciendo infinidad de análisis de lo que ha acontecido justamente en Medio Oriente, esta agresión de los terroristas hacia Israel, esta matanza, esta toma de rehenes impresionantes que se ha realizado en su momento, ha provocado este conflicto tremendo donde lamentablemente mueren muchos civiles innecesariamente. Hay una victimización de alguna manera del mundo árabe utilizando esta cuestión para sacar provecho de la situación, teniendo en cuenta que todavía se pide un alto al fuego y hay un montón de personas que fueron secuestradas, asesinadas de distintos países del mundo que estaban justamente en ese lugar y que no han sido liberadas luego de tantos meses. No es una excusa de tratar de acusar a aquel pueblo que fue agredido para justificar un montón de cosas que en el fondo terminan siendo injustificables. ¿Me escuchás, Fabián? Es como lo estás diciendo, Pedro. Ujú. De los... Te escucho perfectamente, perfectamente te escucho, Bien. Pedro. Ajá. De los 1.200 fallecidos con el ataque de Hamas, Sí. nadie habla, nadie habla. Hablan solamente del cese al fuego, de Free Palestine, desde el río hasta el mar, Palestina será libre. Es decir, el tema es muy complicado, Ujú. porque te lo voy a repetir, acá está en juego el modelo de vida, el modelo capitalista de vida, de tener tu autito, de tener tu trabajito, tus vacaciones, de Ujú. tener tu esposa, tus hijos. Todo eso está en crisis, Pedro. Ajá. ¿Y cómo es la actitud que tiene el europeo o aquellos visitantes o turistas que visitan y ven este tipo de situaciones de lo que está pasando? Porque me imagino, así como varios de los corresponsales de Galáctica Internacional vienen haciendo un llamado de atención, como lo estás haciendo vos en este momento, de esto que se vive y que genera, por supuesto, una alta preocupación, no genera una toma de conciencia justamente de los europeos, ¿no? Teniendo en cuenta esta distorsión que hay en lo que es la comunicación mundial, donde evidentemente hay realmente un gran volumen de dinero que se pone, que se pacta para de alguna manera difundir cosas que son totalmente erróneas, no planteando la realidad de lo que pasa, ¿no? O sea, esto que hablamos justamente de una agresión terrorista, esto que hablamos justamente también de que hay todavía rehenes,
que están en poder de ellos y que realmente se intenta justificar el accionar, la respuesta que tiene en este caso el gobierno de Israel, y donde un país como España llamativamente se presta a este juego vergonzoso de apoyar cosas que van generando mayor distorsión, ¿no? Mayor grieta justamente en esa zona, que está en un conflicto tremendo hace décadas. Mira, Pedro, a los árabes, a los países árabes, no les interesa en absoluto el pueblo palestino. Es decir, acá hay un tema que es europeo, que es occidental Ujú. y que es el modelo de vida que tenemos, el modelo de libertad que tenemos nosotros. Nosotros podemos ver pornografía por internet si queremos. En los países árabes no se puede, un homosexual es eliminado, es muerto. Ujú. ¿Entendés? Es decir, tenemos una libertad que se nos puede volver en contra. Claro, o sea, evidentemente está en peligro porque se cercenan las libertades individuales de los seres humanos. Pero, ojo, acá también hay otro temita también que los principales medios de comunicación distorsionan, no hablan con claridad, digamos, y ejercen una mayor confusión porque evidentemente con ese favoritismo que hay, también terminan perjudicando a un sector y a otro, que es justamente el que más sufre, que es la población civil, ¿no? O sea, esta degradación que hay justamente en los humanos de provocar mayor cantidad de muertes innecesarias que se está viendo, donde se intenta justificar, viste, con alguna cuestión que realmente no tiene sentido, ¿no? Por las cuestiones religiosas o culturales, en estos tiempos que corren realmente es muy llamativo, ¿no? Es muy llamativo. Yo creo que la guerra ya está perdida, la batalla ya está perdida. Ujú. Vamos a tener autoridades musulmanas. El, el rol de la Iglesia Católica, por ejemplo, en la Iglesia Católica no hay nuevos sacerdotes, las iglesias están vacías. Ajá. Eh, es un dato más que interesante y Es muy fuerte lo que estás peligroso. planteando, ¿no? O sea, no hay concurrencia a los lugares tradicionales, ¿no? Dentro del cristianismo. ¿Qué pasa con el judaísmo? ¿Qué pasa con los lineamientos religiosos ortodoxos? ¿Vos notás que hay justamente una decadencia, una poca afluencia justamente de los creyentes a este tipo de convocatorias religiosas? Sí, Pedro, hay una decadencia por errores propios de la Iglesia que ha cometido en el pasado. Ujú. Los jóvenes hoy no te pisan una iglesia. Ajá. Y tenés gerontología, tenés a sacerdotes ancianos de 80 años trabajando aún en iglesias porque no consiguen reemplazantes. Y si no tenés jóvenes religiosos del Vaticano que Sí. son de extrema derecha, tradicionalistas, y viene el vikingo europeo, digamos. Es decir, estamos en una encrucijada, Pedro. Ahora, El problema es que los que sí. tenemos... Decime, decime. No, no, no. A mí me llama poderosamente la atención porque el lineamiento que tiene el Papa Francisco es bastante liberal, ¿no? Es un hombre que ha tratado de consensuar y de buscar alternativas para apaciguar justamente las aguas en muchos conflictos, ¿no? ¿Crees de que ha sido superado por el entorno en el mismo Vaticano, Jorge Bergoglio? Supongo de que eso también debe ser un tema que tiene una importancia trascendental en Europa en estos momentos, ¿no? Las decisiones que Bergoglio ha tome el sido Vaticano. superado, Ujú. Bergoglio ha sido superado, tiene un discurso muy laxo, muy abierto, porque el problema es que Bergoglio se mete en política. Ujú. En vez de hablar de religión, se mete en política. Y entonces abramos los brazos a las barcazas cuando desde el norte de África vienen, son todos musulmanes, jóvenes, Ujú. ¿entendés? Y si uno tiene una visión crítica como la que estoy teniendo yo ahora, te voy a repetir, sos tildado de derecha, de fascista, de clasista, de racista, de todos los istas que existen.
Ajá. El tema es muy complicado, Es Pedro. complicado. ¿Vos crees que el antisemitismo está resurgiendo en Europa, justamente teniendo en cuenta algunos hechos y acontecimientos que se han conocido en los últimos días? Sin duda, el antisemitismo está creciendo en Europa. No es fácil llevar la kipá para el judío en Europa. Eh, Se lleva un sombrero, se lleva algo, pero no la kipá. Eh, Están las carnicerías de carne halal. La carne halal es como la carne kosher para el judío. Ajá. Eh, Esto, sobre todo en el sur de España, hay que recordar que España estuvo conquistada por los árabes durante Claro. 7 siglos Ujú. y los reyes católicos expulsaron a los árabes. Ujú. Los árabes ahora, hay que recordar en las mezquitas, quieren reconquistar Europa, quieren reconquistar Roma, quieren reconquistar España, Pedro. Ujú. Un tema increíble, ¿no? Te escucho. Que un tema increíble en estos tiempos que corren, realmente que se esté dando esta situación, ¿no? Este recambio de tipo político y religioso es muy llamativo, ¿no? Y la falta de concientización también de los europeos que no han sabido defender sus derechos, ¿no? O sea, perder este posicionamiento y de alguna manera esa independencia que habían logrado durante tantos años, hoy están en un alto riesgo entonces. Está en un alto riesgo, va a venir el control de Internet, va a venir el control de la forma de vestirse, como la policía moral que existe en Irán, Ujú. va a venir el control del burka. Vamos camino hacia eso, Pedro. Un temita. Bueno, vamos a ir viendo, estudiando y analizando estos temas en próximos encuentros y me gustaría que veas de analizar un poco y de investigar, así en las próximas salidas tocamos más a fondo esta cuestión de lo que está pasando justamente en estos tiempos complejos que está viviendo Europa, ¿eh? Te mando un gran abrazo, Fabián. Me, me, me gustaría agregarte una cosa Dale, sí, final, sí, que es muy adelante. importante. Dale. En estas horas se está desarrollando en Washington la Ajá, reunión de la OTAN, claro. que es la Organización del Atlántico Norte, Sí. y te quiero decir que Ucrania parece que va a formar parte de la OTAN. Ujú. Esto cambiaría el escenario frente a Putin, Sí. porque Putin se vería contra una Ucrania que estaría apoyada por toda Europa, Pedro. Ajá. Quería agregarte esto, no hay que olvidar el Perfecto. conflicto de Ucrania. Putin lanzó un ataque que mató a varios chicos, Ujú. destruyó el hospital de niños en Ucrania, y el tema de Ucrania también es para seguirlo de cerca. Y hay Seguramente. un eje final que te quiero decir que A ver, es sí. Rusia, China, Corea del Norte e Irán. Ujú. Ese es el eje con el cual Occidente se va a tener que enfrentar en las próximas décadas, Pedro. Ujú. Se viene un recambio importante en este reacomodamiento globalizado que tiene el planeta Tierra, ¿no? Pero evidentemente va a haber que analizarlo detenidamente porque a mediano plazo evidentemente van a ser otros los acontecimientos que se vayan produciendo, ¿no? Así es, Pedro. Te mando un Muy gran bien tu abrazo. análisis. Estamos en contacto, Fabián, como siempre un gran Un abrazo. abrazo y nos vemos en cualquier momento. Fabián Spagnoli, nuestro